nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él es nuestro amado y somos suyas. Acabas de entrar en la llama de su amor, la llama de Jah, mujeres sin fronteras, cabalgando en busca del corazón de Dios. Si tú haces parte de esas personas que de alguna manera sienten en su corazón que nacieron para algo diferente a lo que hoy hacen, si te sientes tal vez elegido y sobreviviente a diferentes situaciones que bien hubieran podido acabar con tu vida, me refiero a crisis económicas, familiares, personales e incluso físicas, pero estás ahí, aún de pie, aunque quizás sin entender el porqué de tanta adversidad en tu camino. Si es así, entonces este mensaje es para ti, porque sé que quieres avanzar y descubrir el para qué de tu vida. Aquí no importa si la frustración ha crecido y estás viendo que el tiempo no se detiene, porque estarás de acuerdo conmigo en que corremos una carrera contra el tiempo cuando hacemos algo que no nos satisface, cuando hacemos algo que no nos llena, que sencillamente ocupa nuestro tiempo día a día, esperando a tener ese espacio para hacer aquello que nace realmente de nuestro corazón. Es ahí en donde nos vemos atacados por ese enemigo que nos roba la paz que necesitamos para tomar las decisiones correctas. Entonces nos vemos como ese soldado que acaba de terminar una batalla sucio, cansado, desanimado, con su fusil al hombro, regresando al campamento, sabiendo que al día siguiente se enfrentará a otra batalla similar, pero sin saber cuándo terminará la guerra. Así que si así estás tú hoy, resignado, ten mucho cuidado, porque la mayoría de las veces esa resignación viene de la mano con la derrota. La Biblia dice en Jeremías 1:5, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y esta es la promesa de Dios para ti hoy. Quiero decirte que eres elegido. Y sé que te estarás preguntando, ¿cómo? ¿En dónde cabe esa promesa si ni siquiera puedo resolver mi vida? Escucha bien esto. Esa misma pregunta tuvo que pasar por la mente de Moisés, después de ser escogido, salvado de la muerte, postulado a ser heredero del trono de Faraón y de repente pasar a ser fugitivo en el desierto y pastor de ovejas por 40 años, hasta que escuchó su llamado. ¿Lo recuerdas? Éxodo 3, versículo 4. Moisés, Moisés, te puedo asegurar que crees conocer esta historia de memoria, como yo creía conocerla hasta que Dios me mostró algo en lo que nunca antes me había detenido. La Biblia nos cuenta en Éxodo 3 que Moisés conducía su rebaño por el desierto y que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía, ¿verdad? Así que siempre imaginé la zarza en medio del desierto, en el camino que Moisés siempre recorría. Si tú también lo imaginaste así, voy a mostrarte hoy que no, y que además hay un gran mensaje aquí que compartiré contigo. Regresemos al versículo 1. Voy a leerlo textualmente. Escucha bien. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo a las ovejas hacia el lado occidental
del desierto. Otra versión dice hasta el otro extremo del desierto. Y es que si aparece esta información allí, es porque tiene relevancia. Y si no, diría que apacentaba ovejas como de costumbre, como tú y yo conocíamos este pasaje. Luego dice, cuando llegó al monte de Dios. Esto me permitió ver que después de mucho tiempo de pastorear ovejas, un día Moisés decide cambiar de rumbo. El monte Horeb o monte Sinaí al que llegó. Este monte se encuentra al nordeste de Egipto y averigüé que tiene una altura de 2.285 metros. Te lo cuento porque nos muestra que por su altura y ubicación era visible y que siempre estuvo allí. Y aquí quiero divagar un poco. Imaginar que Moisés ese día mientras caminaba pastoreando ovejas pensaba en para qué fue salvado de la muerte al nacer, luego salvado de las aguas del Nilo, de las manos de Faraón una vez más, al ser descubierto por su crimen y además sobrevivió en su travesía por el desierto siendo un fugitivo. ¿Acaso todo esto para morir pastoreando ovejas? ¿Te has preguntado lo mismo en la rutina de tu vida? La Biblia no lo dice, pero me atrevo a pensar que había resignación en la vida de Moisés por no haber logrado grandes cosas en su vida hasta ese momento. Cuando levantó su mirada al cielo y se encontró con el imponente monte y dijo, tal vez, quiero pensar que así fue, nací para algo más. Digo esto porque la Biblia de alguna manera nos dice que él salió de su desierto y llegó al monte de Dios. Él decidió hacer un cambio. Él atravesó el desierto, fue hasta el otro lado y llegó a ese monte, al monte de Dios. Podríamos decir que ese era el momento indicado, ¿verdad? Cuando todas estas pruebas lo formaron en humildad, paciencia, fortaleza, es decir, cuando reunió las cualidades necesarias para ser un gran líder. También podríamos decir que solo entonces fue llamado por Dios. Miren, yo he escuchado personas decirme que no son felices haciendo lo que están haciendo hoy. No son felices en su trabajo, no son felices en una relación de muchos años que no mejora. Y las palabras son siempre, pero bueno, será en el tiempo de Dios. Y yo estoy convencida, por supuesto, que somos formados en el desierto y en las pruebas, que el tiempo de Dios es perfecto. Pero también estoy convencida, por lo que Dios me ha enseñado, que la promesa está en la cima de la montaña y que escucharás tu nombre solo allí. Cuando levantes tu mirada y cambies de rumbo, cuando le des vida nuevamente a ese llamado a ser profeta de las naciones, cuando decidas escalar la montaña. Siempre pensé que la tierra que pisaba Moisés se había convertido en tierra santa justo en el momento en que apareció el ángel de Dios en la zarza. Pero el versículo 3 dice que Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Escucha bien, iré yo ahora. Él se movió, él fue, él buscó, él caminó hasta ese lugar alto en donde solo puede habitar el Altísimo. Él derribó esas barreras invisibles y entró al terreno de Dios, en donde está la promesa. Quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa, dijo el ángel. Por supuesto que la presencia del ángel en la zarza no hizo santa la tierra, sino que Moisés entró al monte de Dios. ¿Pudo Moisés haber cambiado de rumbo antes? Es decir, su vida como pastor pudo ser más corta y su vida como líder del pueblo israelí
más larga como consecuencia? Me gustaría que meditaras en esta pregunta para tu vida, para tu situación hoy. ¿Cuánto tiempo llevas pastoreando ovejas por el mismo camino sin atreverte a cambiar de rumbo para subir a buscar el fuego? Solo tienes que asegurarte de una cosa: descalzar tu vida de pecado, porque te garantizo que si lo haces, vas a pisar tierra santa. Con esto quiero que veas que muchas veces las cadenas que nos atan son mentales. Queremos ser adoradores, maestros, misioneros, predicadores, dedicar nuestra vida a Cristo, pero seguimos caminando el mismo camino y esperando a que aparezca fuego en el desierto. Veía una vez una imagen de esas que se comparten en redes sociales y llamó mucho mi atención. Era un burro que permanecía atado con un lazo a una silla plástica que no estaba asegurada a nada, no tenía cimientos. Y entonces pensé que así nos vemos nosotros a veces, buscando pretextos para no seguir el llamado a escalar. Y no hablo del de la comodidad, de la resignación que tienes en este momento. Te aseguro que Dios no está esperando a que cumplas 80 años para mostrarte por qué te eligió. No eres un robot programado, tienes libre albedrío, así que puedes seguir el proceso normal de tu formación en el desierto. ¿A qué me refiero con proceso normal? Cuando iniciamos nuestra vida escolar, pasan 5 años en básica primaria, 6 en secundaria y allí estaríamos listos para el siguiente paso. Todo esto va acorde con una edad promedio. Bueno, esto en mi país y en mi época, ¿no? No sé cómo sean las cosas hoy, tal vez el tiempo ha aumentado. Pero para el ejemplo es claro. Tal vez tú recuerdas compañeros de clase, yo sí los recuerdo, que convirtieron esos 11 años en 15 o más. Y eso que yo no era la más aplicada del salón, ¿no? Es decir, cuando nos graduamos, había compañeros que aún seguían en básica primaria o 3 grados antes del año en el que nosotros nos graduamos. Esto es a lo que yo llamo alterar un proceso normal, porque hay un tiempo para cada etapa, es verdad. Conozco personas también que perdieron a un ser querido y pusieron de repente ahí un stop a su vida para siempre. Amigas que después de muchos años de haberse divorciado, aun cuando nos reunimos hablan con dolor de esa separación y no pudieron rehacer su vida nunca. Tal vez tú también conoces a alguien que no se levantó nunca de una quiebra económica. Personas que renunciaron a una gran promesa para su vida por no ir del otro lado del desierto y subir la montaña. Me encontré con Lamentaciones 3:24. Dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan. Sin embargo, también dice: para el alma que le busca. Debo decir que en mi caso personal también evadí por mucho tiempo cambiar mi rumbo y subir el monte de Dios. Me llené de excusas y permanecí atada a una silla plástica. Sí, así es. Me puedes imaginar como al burro atado a esa silla plástica. Sin embargo, el día llegó. Fue un día de decisión en el que me despojé de mis sandalias y puedo contarte como testimonio que vi el fuego, porque decidí cambiar el rumbo que pude haber cambiado muchos años atrás, porque el monte alto siempre estuvo ahí, a la vista. No te puedo decir que no lo vi, porque te estaría engañando. Siempre estuvo ahí y siempre sentí ese llamado, pero no lo quise hacer. No me quiero comparar con Moisés, ni mucho menos, pero creo que estarás de acuerdo conmigo si has tenido un encuentro personal con Cristo, en que ese momento
de humillación total en el que das el primer paso para subir el monte más alto, se convierte en el momento más sublime. Escuchas tu nombre, te quitas las sandalias y eres transportado en segundos a la cima de la montaña, en donde ves la luz que grita salvación, con una promesa, tu promesa. La mala noticia es que no puedes permanecer en la cima por mucho tiempo como quisieras. Solo te es permitido permanecer el tiempo necesario, el tiempo que dura el fuego de tu zarza. En otras palabras, recibes tu promesa y debes regresar a la falda de la montaña a cumplir una misión. Traes contigo un mensaje de salvación. Traes una experiencia que solo tú conoces. Te das cuenta que tu victoria no está realmente en alcanzar la cima, sino en lo que harás con esa promesa de regreso al valle. Y es en ese punto en donde le preguntas a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Moisés dijo, no sé hablar, e incluso dudó, como lo hice yo y tal vez tú, pensando que Dios había escogido a la persona incorrecta. ¿Qué voy a decir? No me van a creer. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A contarte, por si no lo has descifrado a lo largo del mensaje, que no eres lo que dice tu título universitario, tu contrato de trabajo o ese oficio que desempeñas por años y que te dio un nombre de maestro, secretaria, pastor, jardinero, ama de casa, taxista y en fin. Eres un montañista llamado a escalar porque Dios vio algo en ti. No quieras saber qué. Confórmate con saber que eres escogido para caminar hacia la cima, para recibir esa gran misión y bajar al valle a entregarla sin morir en el intento. Entonces te voy a hablar como a todo un escalador, un alpinista que decidió salir de su desierto para subir la montaña y buscar su promesa, no su sueño. Si queremos comprender mejor el mensaje de los montes espirituales de los que nos habla tanto la Biblia, debemos entender el ascenso a los montes físicos, a los montes terrenales. Y te aseguro que te vas a sorprender cuando veas la majestuosa obra de Dios aquí reflejada. ¿Por qué lo hago de esta manera? Recuerden que Jesús le respondió a los discípulos en Mateo 13 el por qué deberíamos hablar por medio de parábolas. Y dijo, les hablo así, porque aunque ven la realidad, no la ven. Y aunque oyen la realidad, no la oyen, ni tampoco comprenden nada. Y así es. Pienso que necesitamos vivir la vida espiritual en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para que la enseñanza se quede en el corazón y no en la mente, en donde olvidamos con facilidad. ¿Cómo un montañista logra un ascenso a la cima? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál debe ser la preparación? ¿Cuál es el camino indicado? Para poder responder estas preguntas, vamos a subir la montaña más alta de la Tierra. ¿Me acompañas? Es el monte Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y quiero contarte algo muy importante. Este es el sueño de todo montañista. Es llamada el techo del mundo, la puerta de los cielos. Y en el último siglo, escucha bien este nombre, la cima de las vanidades. Recuérdalo, ya veremos por qué. Russell Bryce es un experimentado alpinista neozelandés y líder de expediciones. Él lleva 25 años en el Everest y ha ayudado a cientos de escaladores a llegar a la cima. También ha visto a cientos morir en el intento. Todos con un objetivo en común, por supuesto, llegar a la cima. En el lenguaje de los montañistas se llama hacer cima.
tocar el techo del mundo. Lo interesante es que de acuerdo con las entrevistas que escuché, a cada uno lo impulsaba una motivación diferente. Quiero que imaginen a este grupo que está conformado por un motociclista, un periodista, un alpinista con prótesis en sus dos piernas, un aventurero que padece de asma y un japonés retirado de 79 años, casi la edad de Moisés, ¿verdad? Pero aquí todos debían ser entrenados como montañistas. Aquí no había otro título. Dios me mostró en este reality llamado Everest, más allá del límite. Lo pueden seguir o consultar en YouTube, allí lo encontré yo. Me mostró el ejemplo perfecto para explicar lo que representa el camino para llegar al Padre, el camino de Jesús. Dios desea que los muchos llamados cumplan las condiciones para ser escogidos, pero son pocos quienes lo logran. Y en la expedición no es diferente. Moisés fue nombrado por Dios líder de la expedición Éxodo. Su equipo, los israelitas, y su misión era liberarlos de la esclavitud, ¿verdad? Y sacarlos de Egipto. Pero para esto debía convertirlos en verdaderos alpinistas, fieles a su Dios, hombres de fe y celosos por el nombre de Dios. ¿Una tarea fácil? No, para nada. Y es que cuando te encuentras con la presencia de Dios, no puedes esperar una tarea fácil. Él sabe de lo que eres capaz y conoce paso a paso el desierto que tuviste que atravesar. Por eso te pedirá que subas a buscar su presencia y regreses con un mensaje las veces que sea necesario. Voy a continuar con un dato que nos inicia en el camino de la similitud de subir un monte físico y de subir un monte espiritual. Y es la primera regla del contrato que tienen que firmar todos los expedicionarios a subir la cima del Everest. Dice Russell, si en cualquier momento del ascenso se les indica que deben dar media vuelta y regresar, deben hacerlo. Pero ¿qué podría pasar para que no te permitan continuar con el ascenso, incluso si estás a pocos metros de la cima? La respuesta es sencilla, no estás preparado y tu vida corre peligro. ¿Por qué? Porque los montañistas deben aclimatarse al medio. Escucha bien esta palabra. Esta es otra de las que tienes que recordar en esta travesía al Everest. Dicho de otra forma, se deben adaptar al cambio constante y a veces drástico, y solo lo logran viviendo por periodos determinados de 5 o 6 días y de forma gradual en diferentes campamentos antes de llegar a la cima, pero eso sí, cada vez a mayor altura. ¿Quieres ver cómo nuestro montañista líder de la expedición Éxodo, Moisés, también tuvo que aclimatarse? Acompáñame con tu Biblia a Éxodo 24, 15 y 16, porque sé que te vas a sorprender. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Oyes bien, 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Quiero que veas cómo mientras el pueblo de Israel veía desde el desierto el fuego en la cima, Moisés subió atendiendo el llamado de Dios. Pero primero tuvo que acampar. Sí, acampar, así como te lo explicaba, lo hacen los montañistas. Él permaneció aclimatándose 6 días a la gloria de Dios. ¿Te has preguntado por qué solamente fue llamado al séptimo día por Dios? Pues la respuesta no te la voy a dar yo. Nos la va a dar
el experimentado expedicionario y líder de expediciones al Everest, Russell Bryce. Él dice, hay un tiempo estipulado, no hay fórmulas mágicas. Cada persona debe pasar por el periodo de adaptación, pero también nos dice que hay quienes quieren alterar ese proceso. ¿Recuerdan de lo que hablábamos al inicio de este mensaje? Quieren subir antes de tiempo, dice Russell, o sencillamente quieren permanecer en la falda de la montaña más tiempo del indicado, esperando una nueva oportunidad que reemplace aquella que dejaron escapar. Nos cuenta también que un montañista debe tener claros algunos principios. Y en este punto quiero que empieces a relacionarlo con los montes espirituales, con los mandamientos de la ley de Dios. Él dice, deben subir por amor al montañismo, no pueden hacer su voluntad. Cada uno de sus pasos debe estar guiado por un experto. Deben ser humildes ante la grandeza y respetuosos al llamado. Tener claro que es la montaña quien les permite ser escalada. Y la última es, solo una fuerza sobrenatural, superior y viva, les permitirá llegar al final. ¿Aún te queda alguna duda de que naciste siendo un montañista? Recuerda estas palabras de Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este es solo el inicio de la expedición. Es solo el momento en el que tomas la decisión de cambiar tu rumbo y embarcarte en el ascenso al monte más alto. Porque en el siguiente mensaje me acompañarás, te pondrás tus botas y emprenderás ese viaje a la cima que has pospuesto hasta hoy. Sentirás frío, cansancio y tal vez miedo, pero descubrirás cómo lograrlo y vencer. Ahora voy a pedirte que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por la promesa que siempre ha estado ahí frente a nuestros ojos y no hemos querido subir a tomar. Hoy te pedimos que nos permitas escalar tu montaña por amor, haciendo tu voluntad y respetando tu llamado, porque reconocemos que solo tú puedes guiar nuestros pasos y darnos la victoria. Por eso hoy te declaramos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Somos la llama de Jah, mujeres sin fronteras, con un solo propósito, amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer.